Ya se grabando. Ya, bueno, entonces ahora sí, vamos a empezar. Igual yo no estoy viendo el chat, entonces cualquier pregunta, con confianza abran el micrófono y me preguntan porque yo estoy viendo literalmente la presentación. Entonces vamos a empezar. Bueno, como yo creo que todos saben, hoy vamos a dar lo que va a ser la parte de morfo micro, en la que vamos a estar dando la clase Kelvin Grosabel y mi persona, Violeta Gómez. Entonces vamos a empezar con lo que va a ser generalidades de los tejidos. En primer lugar, como siempre suelo explicar esto, como ustedes lo pudieron haber visto en lo que es biología, siempre sabemos que un tejido va a ser un conjunto de varias células. Entonces, partiendo desde eso, vamos a tener que, bueno, un tejido va a ser un conjunto de células. Y estos de aquí se van a dividir en diferentes tipos, tanto por su función como por las características, etc. ¿Y cuáles van a ser estos tipos? Vamos a tener el tejido conjuntivo, el tejido epitelial, el tejido muscular y el tejido nervioso. Sin embargo, lo voy a volver a repetir. ¿Por qué? Porque usualmente esto se explica en orden, siempre del más superficial al que se encuentra en más profundidad. Y esto les va a servir mucho también cuando ya estén en carrera, porque cuando ustedes vean placas y ya vean lo que es la parte de micro en práctica, siempre vamos a ir de arriba hacia abajo para estudiar la placa, empezando desde el epitelio y yendo hacia abajo. Entonces, como lo mencioné, primero va el epitelio, luego va siempre abajo del epitelio, siempre va a haber un tejido conectivo o conjuntivo, luego el tejido muscular y finalmente el tejido nervioso. Entonces, también para poder estudiar tejido, siempre vamos a tener que partir desde un origen. Y siempre el origen, pues de todo lo que vemos en nuestro cuerpo, va a ser embrionario. Entonces, como ya lo han de haber visto en Génesis, nosotros sabemos que alrededor de la tercera semana de desarrollo vamos a tener 3 capas en ese disco embrionario, y esas capas van a ser el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Y de aquí va a dar origen a todos los tejidos que va a tener el embrión, el feto, luego el bebé, y pues ya como nos vemos a nosotros, adultos. Entonces, del ectodermo principalmente, ¿qué va a salir? Todo lo que sale epidermis y el sistema nervioso. Entonces, así se van guiando mejor. Esto también les va a servir para lo que es embrio. Entonces, digamos que se enlaza un poco. Entonces, ya saben, ectodermo, epidermis y sistema nervioso. Del mesodermo, que es el del centro, ¿qué va a salir? Va a salir el mesénquima, que es el tejido embrionario. También vamos a tener el tejido muscular, el tejido óseo, el sanguíneo, entre otros, y el tejido conjuntivo como tal. Y del endodermo, ¿qué va a salir? Va a salir todo lo que sea tubo digestivo, ya sabemos que viene del endodermo, y esa es la manera más fácil de guiarse. Esa tablita que está aquí está en su libro. Esa tablita les da la guía de más o menos qué sale de cada capa, pero como les comenté, la parte más sencilla de aprenderse es como está aquí anterior. Ectodermo, lo que es epidermis y el sistema nervioso; mesodermo, músculo, tejido óseo, sanguíneo; y endodermo, todo lo que sea tubo digestivo. Recuerden, si tienen alguna pregunta, bueno, hablan porque yo no estoy viendo. Entonces, ahora sí, tejido epitelial. ¿Qué es el tejido epitelial? El tejido epitelial va a ser, como les dije, el primero, va a ser el más superficial de todos, y como lo acabo de decir, de superficial, va a estar cubriendo superficies corporales. También va a revestir cavidades del cuerpo, así como vieron en macro, que vieron que la cavidad pleural, la pericárdica, y también va a formar glándulas. Entonces, ¿por qué se caracteriza? Sus células se van a encontrar estrechas, o sea, se van a encontrar muy juntitas, estrechamente unidas, y siempre se van a encontrar van a tener una superficie libre, que ya lo vamos a ver más adelante. Aquí podemos ver las imágenes de ciertos epitelios, y esto lo voy a enlazar con lo que está más adelante, así que me la voy a saltar y luego regreso. Entonces, ¿cuáles son sus características? Vamos a tener que sus células van a estar en una sola capa, como lo podemos ver en la anterior. Si ven en la figura, no sé si ven mi cursor o no ven el cursor. Hola. Sí, 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 se ve. Entonces, como lo pueden ver aquí, podemos ver estas células cilíndricas que se encuentran aquí, y vemos que se encuentran todas en una sola capa. Cabe recalcar que todas estas células van a, por decirlo así, como descansar o estar sobre una membrana basal. Ahora, van a tener celularidad. ¿A qué se refiere eso? Que sus células se van a encontrar unidas por medio de uniones intercelulares especializadas. Como lo dije anteriormente, se encuentran estrechamente unidas.
Como pueden ver aquí en la siguiente imagen, si ven que aquí hay dos células que son cilíndricas, que se encuentran juntitas, donde señalo aquí hay una célula que estoy señalando y aquí hay otra, si ven que aquí arribita están unidas, están estrechamente unidas, están súper pegaditas. También vamos a tener que la superficie se va a caracterizar por las superficies libres. ¿Por qué? Porque también van a estar en el exterior del organismo. El mejor ejemplo va a ser la epidermis, que es tejido epitelial. También vamos a tener que va a estar cubriendo la superficie externa de los órganos, como por ejemplo, como ustedes vieron cavidades en macro, vieron lo que va a ser en la parte del pericardio y la parte de la pleura, va a tener tejido epitelial. También, bueno, revestimiento de cavidades, túbulos y conductos corporales, como por ejemplo el esófago, y esos que se comunican con el exterior, como por ejemplo el revestimiento de la boca. También van a formar una barrera selectiva. La manera en la que yo he explicado esto en varias clases presenciales es que, por ejemplo, si ustedes dejan caer agua encima de su piel, el agua no va a pasar literalmente por ustedes así. No, ¿por qué? Porque va a tener una barrera selectiva y también para lo que es los patógenos. O sea, esa es la primera barrera por la que tienen que pasar para poder ingresar a nuestro cuerpo. Entonces, de las características que va a tener este tejido epitelial, vamos a tener en primer lugar la polaridad. Significa que va a tener que va a tener tanto región apical como basal y las laterales. Entonces, como vemos en la imagen, vemos la región apical, que siempre va a ser la que está hacia la luz, las laterales, que se encuentran hacia los lados, y la basal, que se va a encontrar hacia abajo. También vamos a tener fijación, que está cara basal del epitelio siempre va a estar unida a una lámina basal o, como yo lo dije anteriormente, la membrana basal, que la podemos ver aquí abajo rosadita. En lo que son placas muchas veces no se ve, como podemos ver aquí atrás, no se ve, pero por motivos del estudio de ahorita, quedémonos con que todas las células van a estar pegadas a esta lámina o membrana basal. También va a ser avascular, o sea, el epitelio no va a tener vasos sanguíneos. Y como vamos a ver más adelante en tejido conjuntivo, entonces tú dices, bueno, si el epitelio no tiene vasos sanguíneos, ¿cómo se va a nutrir ese tejido? Porque todos los tejidos de nuestro cuerpo necesitan nutrición. Se va a nutrir por medio del tejido conjuntivo que está abajo del epitelio. Ahora también se va a disponer en láminas y ese se va a poder regenerar. Un ejemplo que yo pongo es cuando ustedes se cortan. Si ustedes se cortan, no es que la herida va a seguir abierta y va a seguir sangra y sangra y sangra por el resto de su vida, no. Esta va a cicatrizar y se va a regenerar ese tejido epitelial que había sido destruido. Ahora, en las funciones yo les he puesto una mnemotecnia para que se lo puedan aprender mejor. Si ven las primeras letras de aquí donde dice funciones en el cuadro que está en la parte de abajo, podemos ver que las letras que están al principio dicen parts o partes en inglés. Entonces, si ustedes ven la primera letra, así se van aprendiendo cada función. La P va para protección, la A va para absorción, que el mejor ejemplo de absorción es en el sistema digestivo. El intestino va a tener epitelio. ¿Y qué hace el intestino? Absorbe los nutrientes. Va a tener también recepción, transporte. Un ejemplo de transporte puede ser en la deglución, cuando nosotros estamos comiendo, la comida baja por el esófago y el esófago va a funcionar también como medio de transporte para que esta comida luego vaya al estómago, etc. Y de secreción. Ahora, sabemos que el epitelio se va a clasificar. ¿Y cómo se va a clasificar? Se va a clasificar por la cantidad de capas que éste tenga o por la forma de la célula. Entonces, según la cantidad de capas, solo tenemos dos clasificaciones. Y estas van a ser simple y estratificado. ¿Cuándo es simple? Cuando hay una sola capa de células. Como podemos ver aquí, vamos a tener células que descansan sobre su membrana basal y solo una capa, literalmente es una célula, una célula, una célula. O sea, ya sabemos que ese es simple. En cambio, en el estratificado vamos a ver que hay varias capas de células, una encima de la otra y encima de la otra, y obviamente vamos a tener una capa inicial que está sobre la membrana, pero arriba de esta va a haber más células todavía. Y ya en lo que según la forma de la célula, que también lo han de haber visto un poco en biología, vamos a tener las células planas, que van a ser más largas que altas, las células cúbicas, que van a tener iguales dimensiones, como las de un cubo, igual de ancho, igual de largo, igual de alto. Y las cilíndricas, que van a ser mucho más altas que anchas. Y va a haber clasificaciones especiales del tejido epitelial. Entre estas de aquí vamos a tener al pseudoestratificado y al de transición o urotelio. En el caso del pseudoestratificado, pseudo significa falso. Y entonces va a ser una falsa estratificación.
¿Por qué? Antes se creía que en este epitelio habían varias capas, pero luego se fijaron que todas las células están en contacto con la membrana basal, absolutamente todas. Sin embargo, no todas llegan a la región apical. Por eso es que puede parecer que es estratificado, sin embargo, no lo es. Y en el caso de transición o urotelio, como lo dice su nombre de urotelio, va a estar en la parte del sistema urinario, como por ejemplo en la vejiga y en los ureteres. Y ahora, este epitelio, no sé si pueden ver aquí en el pseudoestratificado, que va a tener como unas prolongaciones en la parte de arriba hacia la zona apical. Entonces, estas prolongaciones van a ser especializaciones. Estas especializaciones van a ayudar al epitelio a cumplir su función. Entonces, vamos a tener las microvellosidades, los cilios y los esterocilios, que ustedes han de haber visto un poco más de esto a profundidad en lo que es biología. Pero yo les voy a poner ejemplos que tengan que ver con lo que es morfomicro. En el caso de las microvellosidades, ya sabemos que todas estas especializaciones están en la zona apical. Las microvellosidades se encuentran, por ejemplo, en lo que es intestino. ¿Y en qué van a ayudar? A la absorción. Lo que son los cilios usualmente los sonomóviles se encuentran para la parte sensorial, por ejemplo, en la parte del oído interno. Y sabemos que también una como ramificación o como los primos de los cilios van a ser los flagelos que se encuentran en la cola del espermatozoide. Kelvin, ¿presentas tú o yo presento? Presento yo. Ya. Chicos, ¿ninguna pregunta en lo que corresponde a tejido epitelial? Bueno, si no hay ninguna pregunta, seguimos con tejido conjuntivo. No sin antes remarcar que, bueno, de lo de tejido epitelial que quisiera que se lleven o se queden, o por lo menos con el principio de lo que estaba explicando Violeta, es que, por ejemplo, algo que les pueden llegar a preguntar es como qué tipo de epitelio se encuentra en tal órgano. Por ejemplo, en lo que es la vía digestiva, siempre vamos a encontrar epitelios cilíndricos simples. En lo que es la piel, epitelio plano estratificado. En lo que es el esófago, plano estratificado también. Entonces, eso ahí revísenlo, pueden llegar a tomárselo. Y les puede servir también para biología, porque en biología a veces suelen preguntar acerca de qué tipo es la forma de la célula que se encuentra en tal órgano. Entonces, eso de ahí también revisan. Y creo que eso sería, bueno, los principios también pueden ser que les lleguen a tomar algún tipo de principio, por ejemplo, a qué hace referencia el principio de fijación, algo así. Entonces, revisen eso de ahí. Ya. Ahora vamos a pasar con tejido conjuntivo. También, si hay alguna pregunta, interrúmpame nomás y no hay problema. Mejor si abren el micrófono y me hablan porque no puedo leer el chat, pero igual ahí Violeta me ayuda cualquier cosa, ¿ya? Entonces, tejido conjuntivo. Tejido conjuntivo va a ser el tipo de tejido más abundante que vamos a encontrar en el cuerpo. Los ejemplos de tejido conjuntivo que vamos a tener van a ser el tejido conjuntivo fibroso, el tejido adiposo, el cartílago, el hueso y la sangre. Entonces, ¿qué pasa? Recuerdan que en el tejido epitelial, Violeta les decía que las células se encuentran muy pegadas unas a las otras. ¿Qué pasa? En el tejido conjuntivo ya no va a ser así. Las células se van a encontrar súper separadas y envueltas en un líquido especial, el cual va a ser conocido como la sustancia fundamental o la matriz extracelular en sí, ¿no? Entonces, esto es lo que nos dice aquí. Las células van a ocupar menos espacio y el mayor espacio va a ser ocupado por la matriz extracelular. O sea, la función de la mayoría de los tejidos conjuntivos va a ser para unir órganos entre sí. Las células no van a estar en contacto directo entre sí, sino que van a estar separadas por grandes cantidades de matriz. Piensen lo que es como una especie de piscina donde se sumergen las células y van a estar separadas unas de otras. También el tejido conjuntivo, aparte de unir órganos, lo vamos a encontrar formando el soporte estructural y aparte de darle soporte va a proteger ciertos órganos. Esto es lo que se conoce como el estroma. El estroma es la parte que rodea el órgano, es la parte, por así decirlo, que podemos ver, la parte externa que cubre el órgano, que va a cubrir el parénquima. El parénquima es la parte funcional. El estroma es únicamente
la parte estructural y de soporte. Entonces, eso va a ser tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo se va a caracterizar por tener una vascularidad variable. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a encontrar tipos de tejido conjuntivo donde vamos a encontrar redes en muchos vasos sanguíneos, como por ejemplo el tejido conjuntivo laxo. ¿Quién me puede decir por qué el tejido conjuntivo laxo tiene que estar altamente vascularizado? Porque es el que nutre el epitelial. Discúlpame, no te escuché. Porque es el que nutre al epitelial. Correcto. Siempre debajo de todo tejido epitelial encontramos tejido conjuntivo laxo. Entonces el tejido conjuntivo laxo tiene que tener harta vascularización para poder, por medio de difusión, permitirle pasar los nutrientes al tejido epitelial, porque el tejido epitelial es un tejido avascular, siempre recuerden eso. Y también vamos a tener otros tipos de tejido conjuntivo que van a tener pocos vasos sanguíneos o ninguno, como lo es el cartílago. Entonces, las funciones: unión de órganos, protección física, soporte, protección inmunitaria. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar lo que es el sistema sanguíneo y el sistema linfático, que van a ser tipos de tejido conjuntivo. Van a favorecer también al movimiento, almacenamiento, por ejemplo, de grasas, producción de calor, también lo que tiene que ver con el tejido adiposo, porque el tejido adiposo provee termorregulación y transporte. ¿Por qué? El mejor ejemplo de transporte es la sangre, que es un tipo especializado de tejido conjuntivo. Entonces, ¿cómo se va a clasificar? Vamos a tener distintos tipos de formas de clasificarlo, según Saladin, según Martini, pero ya, o sea, aquí me gusta hacer una aclaración de que ya en el momento de que ustedes entran a primer ciclo, tal vez se lleven un choque bastante fuerte, porque la clasificación que hace tanto Saladin como Martini no es la misma que te clasifica Ross, que es el libro que ustedes van a utilizar para histología. Entonces, ¿qué pasa? Martini o Saladin hacen una clasificación muy distinta a la que se debería utilizar. Por ejemplo, creo que uno de esos dos libros se mete al tejido adiposo como tipo del tejido conjuntivo fibroso, cuando no es así. El tejido adiposo es una especialización del tejido conjuntivo. Entonces, yo ahorita les voy a enseñar lo que les va a servir para el pre, pero quiero que lleven eso en mente para que no les choque cuando entren a primer ciclo, ¿no? Entonces, vamos a tener la clasificación: tejido conjuntivo fibroso, tejido adiposo, tejidos conjuntivos de soporte como el cartílago y huesos, y tejido conjuntivo líquido, la sangre y la linfa. Tejido adiposo, tejidos conjuntivos de soporte y tejido conjuntivo líquido van a ser especializaciones del tejido conjuntivo. ¿Ya? El tejido adiposo, Martini o Saladin los agregan dentro del tejido fibroso, pero en sí es una especialización. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con el tejido conjuntivo fibroso. También se lo conoce como tejido conjuntivo propiamente dicho o fibroconjuntivo, pero ¿cuál va a ser la característica de ese? El tejido conjuntivo fibroso va a presentar fibras muy prominentes, células y sustancia fundamental. Las células que vamos a encontrar en el tejido fibroso van a ser los fibroblastos, los macrófagos, leucocitos, células plasmáticas, mastocitos y adipocitos. En sí, la función de los fibroblastos va a ser mantener la matriz extracelular. Tanto macrófagos, leucocitos, células plasmáticas, bueno, más que todo macrófagos y leucocitos y mastocitos van a llevar a cabo lo que es la función inmunitaria. ¿Por qué? Porque el tejido conjuntivo va a ser el primer lugar donde se va a realizar la defensa inmunitaria. Las células plasmáticas van a favorecer a lo que es la coagulación y los adipocitos están por ahí, ¿no? Bien, las fibras del tejido conjuntivo fibroso son fibras de colágeno, fibras reticulares y fibras elásticas. Préstenle mucha atención a esos de aquí. Cada una cumple una función especial. Por ejemplo, en la piel favorecen a que en el momento que tú la estiras, la piel vuelva a su posición normal y no se quede como que ahí colgando o ondulada, ¿no? También le da la elasticidad y el hecho de que vuelva a su situación normal. Esto aquí también lo pueden preguntar. Perdón, les pueden preguntar cuáles son las fibras del tejido conjuntivo fibroso. Y les van a poner fibras de colágeno, fibras reticulares y otra opción que no tiene nada que ver. Entonces, dentro de la misma opción, ¿no? Entonces ustedes tendrían que poner la que les menciona, la opción que les menciona estas tres. Entonces, también eso aquí revisen. Bien, la sustancia fundamental va a ser un gel viscoso que se va a componer de agua, proteoglicanos, glucoproteínas y glucosaminoglucanos, y esta va a componer lo que es la matriz extracelular junto a las fibras.
y va a ser el líquido donde se van a encontrar los diferentes, donde se van a encontrar flotando los diferentes, o nadando, por así decirlo, los diferentes elementos del tejido conjuntivo. Eso le va a dar o sea, su característica viscosa y la capacidad de unir grandes tejidos. También va a tener agua para lo que es la hidratación, difusión de nutrientes, para la nutrición del tejido. Bien, ahora, dentro de la subclasificación del tejido conjuntivo fibroso, vamos a encontrar al tejido conjuntivo laxo. El tejido conjuntivo laxo va a ser un tipo de tejido conjuntivo fibroso. ¿Qué lo va a caracterizar? Que en el tejido conjuntivo laxo vamos a encontrar una abundancia de células y una abundante sustancia fundamental, mientras que la celularidad va a ser... No, perdón, a ver, me enredé, discúlpeme. A ver, vamos a encontrar abundante sustancia fundamental, abundante celularidad y vamos a encontrar escasez de fibras. Entonces, vamos a tener dos tipos de tejido conjuntivo laxo, tejido aerolar y tejido reticular. Esto cuando entren a primer ciclo se van a dar cuenta que únicamente hay un tejido conjuntivo laxo, pero igual se los especifico porque es lo que tienen que estudiar por el pre, ¿no? Entonces, tejido aerolar y tejido reticular van a ser tipos de tejido conjuntivo laxo. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que en el tejido aerolar vamos a encontrar una mayor cantidad de células y fibras, sobre todo fibras elásticas, fibroblastos, que se van a encontrar manteniendo la sustancia fundamental y la matriz extracelular. Y en el tejido reticular vamos a encontrar sobre todo fibras reticulares, como indica su nombre, y sobre todo la diferencia radica en dónde lo vamos a encontrar. ¿Por qué? El tejido areolar lo vamos a encontrar debajo de todo epitelio, mientras que el tejido reticular lo vamos a encontrar formando el estroma o el soporte estructural de los órganos que les hablaba a un principio, que el tejido conjuntivo forma lo que es el estroma o este soporte estructural de ciertos órganos. Entonces de esto se encarga el tejido reticular. Bien, ahora pasamos al tejido conjuntivo denso. El tejido conjuntivo denso también, junto con el tejido conjuntivo laxo, es un tipo de tejido conjuntivo fibroso. Y dentro del tejido conjuntivo denso vamos a encontrar el tejido conjuntivo denso regular y denso irregular. Entonces, ¿qué va a diferenciar el tejido conjuntivo denso del tejido conjuntivo laxo? Recuerdan que en el tejido conjuntivo laxo encontrábamos abundancia de células y abundancia de sustancia fundamental y escasez de fibras. Bueno, aquí se invierten las cosas y va a ser lo contrario. Vamos a encontrar abundantes fibras, vamos a encontrar menos sustancia fundamental y menos celularidad, como pueden ver en las imágenes. Si se dan cuenta de estos circulitos que están aquí, estos circulitos que se ven más morados, esos son las células, o bueno, los núcleos de las células. Si se dan cuenta, ya no van a ser tan abundantes como los veíamos en la imagen anterior, en el tejido conjuntivo laxo, areolar. Y la sustancia fundamental se limita únicamente a los espacios entre las fibras, entonces va a ser menos abundante. ¿Cuál va a ser la diferencia entre el tejido conjuntivo denso regular y el tejido conjuntivo denso irregular? Básicamente su forma o el orden que va a seguir los patrones, el orden que van a seguir las fibras. Si se dan cuenta, en el tejido conjuntivo denso regular, como su nombre lo dice, va a seguir un patrón o va a presentar estas ondulaciones de forma longitudinal, siguiendo de forma paralela, ¿no? Unas a otras las fibras. Mientras que en el tejido conjuntivo denso irregular, las fibras no siguen un orden, están como una masa ahí sin ningún orden específico, sin ningún patrón. Se dice que hacen como que ondulaciones, pero en sí, perdón, que hacen como que remolinos, pero no siguen un orden, ese es el punto. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar el tejido conjuntivo denso regular? El tejido conjuntivo denso regular va a favorecer a lo que es la resistencia ante la tensión. Entonces, ¿dónde necesitamos resistencia ante la tensión? En lo que es ligamentos, en lo que es aponeurosis, en lo que es las articulaciones. Entonces, ahí lo vamos a encontrar, en los ligamentos también. Y el tejido conjuntivo denso y regular se va a encontrar por debajo del tejido conjuntivo laxo. Es esto que podemos ver aquí. Vamos a tener vamos a encontrar tejido epitelial, tejido conjuntivo laxo aerolar y por debajo de este tejido conjuntivo denso irregular. Eso es, por así decirlo, una regla que ya siempre que la van a ver siempre, sobre todo en micropráctica, cuando les toque ver placas en primer ciclo.
¿Ninguna pregunta con tejido conjuntivo laxo? Perdón, con tejido conjuntivo fibroso o propiamente dicho. El tejido irregular se encontraba abajo. ¿Me podría repetir, por favor? Abajo del tejido conjuntivo laxo. Si te das cuenta, epitelio, tejido conjuntivo laxo, areolar y tejido conjuntivo denso irregular. Ya, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay ninguna pregunta, seguimos con el tejido adiposo. Entonces, el tejido adiposo siempre lo vamos a relacionar con la grasa. Su principal célula o su célula funcional va a ser el adipocito. El adipocito se va a encargar de almacenar triglicéridos y almacenar glucosa. La membrana plasmática va a ayudar a retener todo este contenido de grasa que se va a almacenar en vesículas. Si se dan cuenta, la forma del adipocito va a ser una gran vesícula que, bueno, una o varias vesículas. Este representa un adipocito unilocular o tejido adiposo unilocular, que es únicamente una sola vacuola, una sola gran vacuola que va a desplazar el núcleo hacia la periferia y a los orgánulos también hacia la periferia. En cambio, en el tejido adiposo multilocular vamos a encontrar varias vesículas de grasa de menor tamaño y un núcleo céntrico alrededor de todas estas vesículas de grasa. Entonces, esa va a ser la diferencia entre el tejido adiposo unilocular y el tejido adiposo multilocular, que en multilocular vamos a encontrar varias vesículas o vacuolas con grasa y en el unilocular únicamente una sola. También se lo suele llamar como tejido adiposo blanco al unilocular y el tejido adiposo pardo al multilocular. El tejido adiposo blanco va a ser el que va a predominar en los adultos, va a proveer aislamiento térmico, se va a encargar de anclar y amortiguar los órganos, como por ejemplo alrededor del globo ocular, alrededor de los riñones, tenemos lo que se conoce como grasa perirrenal. Esa grasa perirrenal va a ser un método de fijación para los riñones, aparte de los vasos sanguíneos que les van a proveer vascularización y también sirven como método de fijación. La grasa también va a permitir fijar los riñones. Un dato curioso es que como las hormonas sexuales provienen provienen de lo que es provienen de lo que es las grasas o se necesita grasas para su formación, una cantidad demasiado baja de grasa puede reducir la fertilidad. En cambio, el tejido adiposo pardo va a predominar en lo que es los recién nacidos y eso les va a ayudar a lo que es la termorregulación. En sí va a constituir un 6% de neonatos y ya en el adulto va a disminuir su cantidad. Vamos a encontrar remanentes en lo que es alrededor de los riñones y en ciertas regiones de la espalda y los hombros, también en la nuca. La grasa parda va a reaccionar con el frío y va a causar calor. Esa es la explicación de por qué algunos animales hibernan, porque tienen una mayor cantidad de grasa parda, como por ejemplo los osos pardos. Y aquí estarían placas de tejido adiposo multilocular o blanco, perdón, unilocular o blanco, y grasa parda o multilocular. Si se dan cuenta la diferencia entre el multilocular y el unilocular, el unilocular, en las placas lo vamos a ver blanco. ¿Por qué? Porque la grasa no se tiñe. Entonces, si se dan cuenta, todos estos círculos blancos que vemos aquí es grasa y no se va a teñir. Pero ¿por qué sí se va a teñir el tejido adiposo pardo? Porque vamos a encontrar abundantes vasos sanguíneos y abundantes cantidades de mitocondrias con ciertas enzimas, las cuales le van a proveer esta tinción o este color al tejido adiposo pardo. Entonces, en resumen, tejido adiposo pardo va a almacenar las grasas en varias vesículas y el tejido adiposo blanco o unilocular lo va a almacenar únicamente en una. ¿Alguna pregunta con tejido adiposo? ¿Por qué dijo que puede producir la infertilidad?
Sí, lo que pasa es que las hormonas sexuales, tanto femeninas como masculinas, provienen de o necesitan grasas para su formación. Entonces, si hay bajas cantidades de grasa, no, no se va a poder producir estas hormonas sexuales. Kelvin, Ok, los chicos gracias. dicen que sí, puedes hablar un poquito más despacio. Eso es. ¿Quieren que repita algo? A veces me emociono y voy demasiado rápido. Por eso les dije que si hay alguna pregunta o algo, me interrumpan. Entonces, seguimos. Bueno, voy a intentar hablar más despacio. Cualquier cosa, si voy muy rápido, díganme, en serio, porque no lo controlo. Entonces, ya, ahora vamos a pasar al tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso va a ser otra especialización del tejido conjuntivo. El cartílago va a ser, como dice aquí, un tipo de tejido conjuntivo especial. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En el pabellón de la oreja, la punta de la nariz y la manzana de Adán. En menor cantidad lo vamos a encontrar en la tráquea y la caja torácica. ¿Cuáles van a ser las propiedades del cartílago? El cartílago se va a nutrir por medio de la difusión de metabolitos. Es avascular con algunas excepciones. Su regeneración es lenta. Y la célula principal va a ser el condrocito, que va a provenir o va a ser la forma madura del condroblasto. Siempre que escuchen blasto hace referencia a una célula inmadura. Vamos a tener tres tipos de tejido cartilaginoso: el tejido hialino, el tejido cartilaginoso elástico y el tejido cartilaginoso fibroso. ¿Dónde vamos a encontrar cada uno? El hialino lo vamos a encontrar, por ejemplo, en la tráquea, el elástico, por ejemplo, en la epiglotis, y el fibroso lo vamos a encontrar en los discos intervertebrales. Otro lugar donde encontramos el hialino es en la punta de la nariz. El elástico también en el pabellón de la nariz, de la oreja. Entonces, el tejido cartilaginoso hialino va a tener fibras casi invisibles o fibras colágenas tipo 2. El elástico, como su nombre lo indica, va a tener fibras elásticas. Y el fibroso va a tener fibras prominentes que van a ser colágeno tipo 1. Entonces, el cartílago hialino, otros lugares donde los encontramos: en la articulación de los huesos, en lo que es la tráquea. En la tráquea en la tráquea y en los bronquios ayuda a mantener las vías respiratorias, es decir, que no se colapsen. El elástico va a proporcionar elasticidad, por eso lo encontramos en el pabellón de la oreja, y el fibrocartílago proporciona comprensión, bueno, proporciona resistencia a la comprensión. ¿Alguna pregunta con tejido cartilaginoso? ¿Algo que quieran que repita? Ya. Tejido óseo. El tejido óseo va a ser otro tipo de tejido conjuntivo especializado y se va a caracterizar por ser muy resistente. La composición de los huesos que le va a dar esta resistencia va a ser dada por matriz ósea, cartílago, la médula ósea y tejido conjuntivo denso y regular. Aquí están las diferentes partes del hueso: la diáfisis, la epífisis y la metáfisis, que va a estar en lo que es la unión entre la diáfisis y la epífisis. Vamos a encontrar dos tipos de médula ósea. Vamos a encontrar médula ósea roja, la cual aún mantiene la función hematopoyética, es decir, formación de células sanguíneas, mientras que la médula ósea amarilla se llama amarilla porque se llena de grasa y pierde su función hematopoyética. Ahora vamos a tener dos tipos de tejido óseo. Tejido óseo, lo que pertenece al hueso esponjoso, que va a estar en íntima relación con la matriz ósea, y el hueso compacto, que va a tener una... Sí, dime. Una preguntita. ¿Qué cartílago es el que ayuda a la osificación del hueso o el que hace que el hueso se alargue? Es cartílago hialino. Ok, gracias. Eso va a formar lo que es el cartílago de crecimiento, que, bueno, conforme se va osificando, o sea, por medio de, bueno, ese es un proceso largo. Entonces los condroblastos van a depositar matriz cartilaginosa, va a ir creciendo, conforme va creciendo se va osificando, se va formando hueso,
Y una vez que el cartílago de crecimiento ya no crece, se osifica por completo y ahí es que dejamos de crecer. Bien, entonces, continuando, hueso compacto va a tener una matriz ósea más ordenada. Es lo que... Ah, bueno, quitaron la imagen. En fin, el hueso compacto va a tener una matriz más ordenada. Vamos a encontrar estructuras que son las ostionas, que hace referencia a esta matriz ósea más ordenada. Pero igual, eso no se los van a tomar ahorita. ¿Alguna pregunta con tejido óseo? Bien, entonces seguimos. Tejido sanguíneo. El tejido sanguíneo va a ser un tipo especializado de tejido conjuntivo líquido que va a viajar por los vasos sanguíneos tubulares. Su función principal va a ser el transporte, sobre todo el transporte de las células. Va a encontrarse compuesto de más sustancia fundamental que de elementos formes. Y aquí encontramos los elementos del tejido conjuntivo, porque a pesar de ser líquido y no físico, o sea, no, siempre me olvido la palabra. Al ser líquido y al no ser una estructura, por así decirlo, uno puede decir, bueno, ¿por qué se lo considera tejido conjuntivo? Porque igual mantiene los elementos del tejido conjuntivo, que eran lo que es los elementos formes o las células, el, la matriz extracelular que correspondería a lo que es el plasma, y las fibras que en estado líquido no se van a ver, pero cuando se coagule, sí. Cabe destacar que lo que es el tejido sanguíneo va a ser formado por la médula ósea y los órganos linfáticos. Entonces, los elementos que vamos a encontrar glóbulos rojos, que van a ser las células más abundantes, son todas las que podemos ver aquí. Son las pequeñitas, esto de aquí no. Son discos bicóncavos con un centro más delgado, y es por eso que lo vemos blanco en la imagen. Lo vemos como una especie de dona. Va a ser una célula anucleada y en general va a carecer de orgánulos. ¿Por qué? Porque el eritrocito necesita mover lo que es oxígeno. Entonces, resta o quita todos los elementos que puedan restarle espacio a la hemoglobina y al oxígeno. Entonces, es por esto que carece de núcleos y orgánulos, para proveerle más espacio al oxígeno y así poder transportar más oxígeno. Bien, encontramos leucocitos también o glóbulos blancos que se van a encontrar dando la respuesta contra infecciones y la respuesta inmunitaria. Van a viajar de un órgano a otro por medio de la circulación sanguínea y la linfa, pero van a pasar la mayor parte de su vida en el tejido conjuntivo, porque como les mencionaba antes, el tejido conjuntivo es el primer lugar donde se va a dar el sitio de defensa o el sitio de lucha inmunitaria. Van a ser de mayor tamaño y con un núcleo más prominente, que es lo que podemos ver aquí. Vamos a tener diferentes tipos de leucocitos o glóbulos blancos. Vamos a encontrar neutrófilos, linfocitos, neutrófilos, linfocitos, monocitos y demás. Los trombocitos o plaquetas, algunos los consideran células, otros no. ¿Por qué no las consideran células? Porque en sí son restos de una célula más grande conocida como megacariocito. Entonces, en sí son como pequeños fragmentos. Pero igual, bueno, eso queda en discusión. Ya queda al punto de vista de cada uno, ¿no? La función principal va a ser participar en la coagulación y en los mecanismos de hemostasia. ¿Quién sabe la diferencia entre hemostasia y homeostasia? Homeostasis. ¿Mandé? Hemostasia y homeostasis. Es lo mismo, homeostasis o homeostasia, es lo mismo. Pero ya, ¿cuál es la diferencia entre hemostasia y homeostasis? ¿Alguien sabe? Bueno, en sí, homeostasis son todos los mecanismos o en sí todo el proceso de mantener las capacidades casi constantes del organismo. Mientras que la hemostasia va a ser el proceso por el cual se va a impedir que se pierda sangre. Por ejemplo, cuando hay una herida. Cuando hay una herida, se desencadena este proceso de hemostasia que se va a dar por medio de la coagulación y demás para mantener los niveles normales de sangre. Entonces, esa es la diferencia.
Hemostasia tiene que ver con lo que es mantener niveles de sangre y homeostasis, mantener las condiciones casi constantes del organismo. En general, todas las condiciones del organismo, frecuencia cardíaca, respiración, todo ello, ¿no? Y también los trombocitos o plaquetas van a secretar factores de crecimiento que van a actuar en el vaso sanguíneo. Entonces aquí vemos las diferentes células. Neutrófilo va a tener un núcleo segmentado, 4 lóbulos. Eosinófilo es bilobulado, es decir, 2 lóbulos en el núcleo. Basófilo también bilobulado, pero si se dan cuenta, estos gránulos o pintitas tapan a lo que es el núcleo, a diferencia de los eosinófilos que sí vemos el núcleo. El linfocito va a tener un núcleo prominente, dejándonos finos rebordes de citoplasma, y el monocito, que, bueno, si tienes suerte lo encuentras como un corazón, pero en sí también es un núcleo prominente, vamos a encontrar más citoplasma y esta muesca de aquí, o esta invaginación, que bueno, aquí tenemos un corazón. Bueno, vamos a pasar con lo que es membranas. En sí, bueno, ¿alguna pregunta con tejido sanguíneo? ¿Algo que quieren que repita? Ya, entonces pasamos a lo que es membranas. En sí, membranas va a ser una lámina epitelial, una lámina de epitelio, más tejido conjuntivo subyacente. Vamos a encontrar diferentes tipos de membranas. Vamos a encontrar membrana mucosa, membrana serosa, membrana cutánea y membrana sinovial. La membrana mucosa la vamos a encontrar en la mayoría de los órganos, sobre todo órganos digestivos, órganos respiratorios. La membrana serosa la vamos a encontrar formando lo que es las serosas de los órganos, por ejemplo, el peritoneo, el pericardio, la pleura, todo eso. La membrana cutánea la vamos a encontrar en la piel y la membrana sinovial en las articulaciones. ¿Qué va a caracterizar a cada una? La membrana mucosa va a ser una lámina epitelial más tejido areolar subyacente. La vamos a encontrar, por ejemplo, en el tubo digestivo, con un epitelio cilíndrico simple y debajo del tejido areolar. En la mucosa de la boca, con un epitelio pavimentoso o plano estratificado, con una lámina de tejido areolar por debajo. Y la mucosa de las vías urinarias, con el epitelio de transición o urotelio y una lámina de tejido areolar por debajo. La membrana serosa la vamos a encontrar con mesotelio, que el mesotelio no es más que un epitelio plano simple sobre tejido conjuntivo areolar. Van a poseer trasuado, que trasuado no es más que un líquido, por ejemplo, en la pleura es el líquido pleural, en el peritoneo el líquido peritoneal y en lo que es el pericardio, el líquido pericárdico, que su función va a ser disminuir la fricción. ¿Por qué? Porque los órganos van a estar en contacto con las paredes. Entonces, estas serosas junto con el líquido o trasudado, perdón, van al momento de que se genera este movimiento, van a disminuir la fricción que se da. Por eso su función va a ser lubricar. La membrana cutánea, como les decía, la encontramos en la piel, entonces vamos a encontrar un epitelio pavimentoso estratificado queratinizado o epitelio plano estratificado queratinizado, más una capa de tejido conjuntivo areolar y otra de tejido conectivo denso, tenso y regular. Esta membrana cutánea va a ser gruesa, relativamente permeable y suele estar seca. Lo que es la membrana sinovial va a favorecer a las articulaciones. Vamos a encontrar tejido areolar, una capa superficial incompleta de células pavimentosas o células cúbicas, y lo podemos ver mejor aquí. Si se dan cuenta, bueno, no se ve muy bien, se ve medio borroso. Si se dan cuenta, esa capa de células aquí, esa capa de células puede ser un epitelio plano o puede ser una capa de células planas o una capa de células cúbicas, pero con la
especialidad o característica de que va a ser discontinuo, no va a ser continuo. Vamos a encontrar células, un espacio y células. Y por debajo tejido areolar. ¿Alguna pregunta con lo que es membranas? Si no, ya para pasar con los últimos temas. ¿Podría repetir de la membrana cutánea, por favor? Claro. Mira, la membrana cutánea la vamos a encontrar en la piel. Entonces, en la piel vas a tener un epitelio plano o pavimentoso, también se le suele decir, estratificado queratinizado. ¿Por qué queratinizado? Por la presencia de queratina. En la piel vamos a tener queratina. Entonces, debajo de ese epitelio vamos a encontrar tejido conjuntivo areolar y debajo del tejido conjuntivo areolar, tejido conjuntivo denso. Estos tres elementos van a formar lo que es la membrana cutánea y le van a dar la característica de ser gruesa, relativamente impermeable y suele estar seca. Y ¿Ahora mejor? sí, el epitelio no queratinizado, ¿a qué membrana pertenece? El epitelio no queratinizado, más que pertenecer a una membrana, bueno, podría pertenecer a lo que es la membrana mucosa. Por ejemplo, en el esófago encontramos epitelio estratificado, epitelio plano estratificado no queratinizado. En lo que es la vagina, en lo que es el ectocervix, en lo que es también la mucosa de la boca. En todos esos lugares encontramos epitelio plano estratificado no queratinizado. Queratinizado únicamente en la piel. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no hay ninguna pregunta, para terminar con lo que es tejidos excitables, tejido muscular y tejido nervioso. Ya. Listo. Igual creo que sí se ve. Sí, sí, sí. Ya. Entonces, tejidos excitables. ¿A qué nos referimos con un tejido excitable? Significa que este va a tener la capacidad de responder a diferentes estímulos por medio del potencial de membrana, que aquí le hemos puesto un ejemplo, pero eso ahorita para el pre no está importante. Entonces vamos directamente a tejido muscular. Entonces, este va a ser un tejido especializado. ¿Y cuál va a ser su principal función? Va a ser la contracción al recibir un estímulo, que puede ser, por ejemplo, la fuerza o la fuerza mecánica, por decirlo así. Y como consecuencia, este mismo va a ejercer fuerza sobre tanto los tejidos, los órganos o líquidos, como por ejemplo la sangre. ¿Cuáles son algunas de sus características? Vamos a tener que gran cantidad de procesos dependen de los músculos, como por ejemplo el movimiento, cuando nosotros, por ejemplo, no sé, cuando estamos caminando, de la digestión y de la respiración. También van a ser una importante fuente para el calor corporal. Ahora, el músculo se va a dividir en tres. Vamos a tener al músculo estriado esquelético, al músculo cardíaco y al músculo liso. Entonces, el músculo estriado esquelético, muchas veces solo lo decimos como músculo esquelético, va a estar formado por células largas que van a tener filamentos conocidas como fibras musculares. Entonces, en su mayoría, estas aquí se van a encontrar unidas a los huesos. También sus células van a tener varios núcleos. Estos núcleos se suelen encontrar en la periferia. Como pueden ver aquí, me estoy señalando, el núcleo se encuentra en la periferia, o sea, se encuentra hacia arriba. También vamos a tener que sus células van a ser multinucleadas, perdón. Podemos ver aquí que hay varios núcleos, hay más de uno. Va a ser voluntario, este músculo es voluntario. ¿Por qué? Porque si yo hago así con el brazo, yo lo estoy moviendo a voluntad, yo estoy moviendo el brazo porque quiero, por eso se dice que es voluntario. Y va a tener estrías que van a ser estas líneas que se encuentran aquí verticalmente, y estas van a estar formadas por miosina y actina. Ahora, algunas excepciones del músculo esquelético van a ser, por ejemplo, los músculos de la lengua, la parte superior del esófago, también va a formar parte del músculo esquelético, los músculos faciales y algunos esfínteres del cuerpo.
Aquí podemos ver que aquí hay células, los núcleos de la célula están en la periferia, o sea, están como por encimita, por decirlo así, que el núcleo también va a ser alargado y que vamos a tener las estrías. Acá se ven mejor las estrías, ¿sí ven? Ahí están las líneas, las estrías y el núcleo periférico. Ahora, el músculo cardíaco. Como lo dice su nombre, cardíaco, corazón. Entonces, ¿dónde va a estar? En el corazón. Este también va a presentar estrías, al igual que el músculo esquelético. Me olvidé de mencionar aquí que las estrías están hechas tanto por miosina y actina, que van a ser las dos principales proteínas que van a formar estas estrías. A diferencia del músculo esquelético estriado, el músculo cardíaco, va a ser involuntario. O sea, tú no le puedes pedir a tu corazón que de la nada pare de latir. No. Entonces, este va a ser involuntario. También sus células van a ser mucho más cortas, van a ser ramificadas o bifurcadas, o sea que se dividen como en dos. Van a ser mononucleadas y van a tener, en el centro van a estar rodeadas por glucógeno. Y estas células o estas fibras van a estar unidas por discos intercalares. Entonces, bueno, aquí donde estoy señalando en la placa que está a mi derecha, aquí podemos ver los discos intercalares. Estos son los que van a unir cada fibra. Y aquí vamos a poder ver, al igual que el otro, vamos a poder ver las estrías y su núcleo, a diferencia del en el estriado esquelético, va a estar más central, o sea, no se va a encontrar en la periferia, sino que va a estar más hacia el centro de la célula. Aquí en la esquina se ve mucho mejor. Y finalmente, el músculo liso. El músculo liso va a carecer de estrías, o sea, los que tienen estrías van a ser el cardíaco y el esquelético. Este va a carecer de estrías y al igual que el cardíaco, va a ser involuntario. Además va a tener funciones variadas, tales como la regulación de la presión arterial, la digestión y la micción. ¿Qué es la micción? Es, digamos, como la forma formal de decir orinar. Entonces, ¿por qué la digestión? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos músculo liso, vamos a tenerlo en el intestino, pero nosotros no estamos pensando en tengo que digerir el almuerzo que me comí el lunes de la tarde. No, eso nuestro cuerpo lo hace por su propia cuenta, por eso es involuntario. Sus células se llaman miocitos, esto aplica para los 3 tipos de músculo, van a ser más cortas y van a ser fusiformes o en forma de aguja con los extremos más puntiagudos. Van a poseer un núcleo único y central y, como ya lo había mencionado, se van a encontrar en ciertos órganos, se van a encontrar en capas. El mejor ejemplo de esto es el estómago. El estómago va a tener varias capas de músculo liso, unas en forma circular, o sea, el músculo liso se va a encontrar como en forma de círculo y otras longitudinal. Aquí podemos ver en la parte de abajo donde está la línea de color negro, podemos ver aquí que el músculo no tiene estrías, o sea, no tiene esas líneas que estaban como verticales como se ve aquí. No hay esas líneas, aunque acá se ve mejor. Estas líneas no están acá. Su núcleo, como vemos, está en el centro. Y, bueno, aquí lo vemos longitudinal. Aquí no es circular, pero bueno, lo dejamos ahí. Y finalmente, el tejido nervioso. Vamos a tener que hacer un tejido especializado en la conducción de impulsos eléctricos. Se va a mandar información. Vamos a tener cuáles son las células del sistema nervioso, la principal y la que todos conocemos, la neurona. Pero también vamos a tener la neuroglía, que esa célula se va a encontrar para proveer soporte, alimentación y va a regular las acciones de las neuronas. Aquí podemos ver una neurona con sus partes. Vamos a tener el cuerpo celular, vamos a tener el núcleo de la neurona y aquí su nucleolo. Vamos a tener las dendritas, que van a ser como ramificaciones que vienen del cuerpo celular, y el axón. Y finalmente podemos ver aquí, en la parte más exterior, las neuroglías. Y ese se va a encontrar principalmente en el encéfalo hasta en un 96% y ese otro 4% se va a encontrar en todas las ramificaciones nerviosas en el resto de nuestro cuerpo. Entonces, todavía no se vayan por si acaso, pero servimos por vocación, no por votación. Muchas gracias. Pero todavía no se vayan porque aquí viene la sorpresa, viene el quizzes. Pero yo creo que ya Kelvin puede dejar de grabar porque ya la parte de la clase, la explicación ya está. Igual, ¿hay alguna pregunta?